Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio, el Índice Flamígero, que se transmite a través de la multiplataforma de MXN Televisión. Estamos en todas las redes de la Internet. Las calles, las carreteras, las plazas públicas de nuestro país se han convertido en áreas donde se manifiesta el descontento. Descontento por la inseguridad, descontento por la falta de precios de garantía que verdaderamente satisfagan a los productores del campo. Descontento por tanto secuestro, por tanta extorsión, por tantas cosas que están pasando en nuestro país. Y la respuesta de la administración, que no gobierno, es una administración de la señora Claudia Sheinbaum, ha sido la represión. ¿Qué estamos viviendo, Alfonso Zárate? ¿Qué estamos viviendo en estos momentos? Decían que la llegada de Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Lo fue, pero lo estamos viendo superlativizado. O sea, ese peligro se ha extendido a dimensiones desproporcionadas ya. Pienso, Paco, que es interesante recuperar algunos elementos de contexto. El primero, diría yo, la propia personalidad de López Obrador. Y hablar de la personalidad de López Obrador implica remontarnos a su juventud. Hay una experiencia particularmente que yo le he llamado una experiencia mística que ocurrió cuando era presidente del PRI en Tabasco. Y el dirigente entonces de la CNC, también del PRI, lo invitó a un día de campo a las orillas del Grijalba. Y una vez allí, el propio líder cenecista le dijo, ¿por qué no nos damos un chapuzón? Y entonces López Obrador estuvo de acuerdo y se metieron a nadar. Cuando Andrés Manuel quiso salir, una corriente se lo impidió, hizo un segundo intento y de nuevo la corriente se lo impide. Cansado, exhausto, hace un tercer intento, pero esta vez invoca a Dios y logra salir. Ya no se quedó al día de campo, sino que se fue a la casa de su madre, de doña Manuela, le platicó la experiencia. Doña Manuela lo tomó casi de la mano y lo llevó al templo. Y le dijo, Andrés Manuel, si Dios te permitió salvarte, es porque tienes una misión. Y yo creo que desde entonces, y quizá antes, él sintió que tenía una misión, varias veces lo ha dicho, que le asignó el Creador. Entonces, hay un ingrediente absolutamente egocentrista, narcisista, algún psiquiatra diría que es una personalidad borderline, en donde esas esa patología se expresa en muchas de las ocurrencias con las que desgobernó al país. Una de ellas, lo recordarás muy bien, era la de que no tenía ninguna complejidad gobernar. Y aquí creo que se insertan sus lecturas. A mí me parece que esa idea le viene de Lenin, Vladimir Lenin, en El Estado y la Revolución, dice que el capitalismo ha simplificado las cosas de tal manera que para gobernar se necesita casi apenas saber leer y escribir y algunos conocimientos elementales de aritmética. Entonces, con esa lógica, Andrés Manuel dice, no tiene chiste gobernar, y para gobernar lo único que se necesita es honestidad, hay que traducirlo lealtad, y un 10% de eficacia o de conocimiento. Y con base en esa lógica, construyó su equipo de gobierno formado fundamentalmente por fariseos, militantes, que llegaron a adoptar una serie de decisiones que le han costado mucho al país. Claro, nada
como la decisión con la que inició su gobierno. Recordarás, Paco, que ya como presidente electo, pero sin haber rendido protesta, el presidente Peña Nieto decidió rendir la plaza. Se hizo chiquito y permitió que él empezara a ejercer el gobierno. Y es en ese periodo en el que decide la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Así es. Tirar a la basura más de 300,000 millones de pesos. Y además de esto, cancelarle al país la posibilidad de tener un gran centro aeroportuario en América del Norte. Entonces, algo demencial. Y él mismo ha reconocido que lo consultó con sus principales asesores, con Romo, con Ursúa, con Jiménez Espriu. Los tres le dijeron que había que seguir el proyecto. Él se fue a dormir, consultó con la almohada y en la mañana siguiente decidió que no iba a escuchar a los expertos y que iba a cancelar el proyecto. Y así seguimos toda una historia de decisiones costosísimas para el país, ocurrencias como la de suprimir el Estado Mayor Presidencial. Yo puedo estar de acuerdo en que el Estado Mayor había crecido desmesuradamente, que tenía más atribuciones de las que le debería, pero ahí se mostró otra vez que López Obrador no entiende la diferencia entre corregir y destruir. Entonces, desaparece el Estado Mayor Presidencial en vez de haber dejado a 200 elementos muy bien capacitados, muy bien formados para la seguridad del jefe de Estado. Ahora vemos en estos días lo que ha ocurrido con Claudia Sheinbaum, que se ve la absoluta vulnerabilidad de la jefa de Estado, y la preocupación no es por Claudia Sheinbaum, es porque representa a la institución presidencial y que está en riesgo y que un atentado en contra de ella nos metería en un desajuste terrible. Entonces, lo que hemos visto a lo largo del tiempo fue esta idea desmesurada de la cuarta transformación. Eso, desde luego, implica que la primera transformación fue la del cura Hidalgo, la segunda la de Benito Juárez, la tercera la de Madero y Cárdenas. Entonces, esto implica también que él se sitúa a la altura de los grandes héroes de la patria. Y a todo eso contribuyen sus feligreses. Entonces tú ves ahí a un padre Solalinde que dice que él encuentra en Andrés Manuel rasgos de santidad. Y encuentra a Santolini que dice que está a la altura de Martin Luther King, de Mandela y del mismo Jesucristo. Y ves fenómenos de gente del pueblo que cuando no lo puede tocar, se acerca a tocar cuando menos su coche, porque tiene algo de sagrado. Entonces, ha logrado crear una base social de acólitos que no se atreven a pensar, a discutir absolutamente nada. Y creo, Paco, que ese es uno de los misterios que hay que descubrir. ¿Qué explica que en un país en donde partes importantes del territorio están dominados por los cárteles, en donde la soberanía reside en los jefes de plaza, en donde la gente padece extorsiones, torturas, asesinatos, que en las carreteras hay tramos que se llaman la carretera de la muerte, que hay asesinados choferes, robados infinidad de contenidos y los propios camiones? En un país en donde ocurre todo esto, haya este nivel de aprobación a los líderes de la 4T. Y yo lo explicaría a partir de una mixtura que me parece que ha resultado formidable, de una gran eficacia. López Obrador nos dice que ha recorrido 2 veces el país o que recorrió 2 veces el país, primero como candidato. Eso le permitió tener el contacto con la gente a nivel de la tierra y descubrió que el mexicano, el grueso del mexicano, guarda sedimentos de un importante rencor social. Un rencor social contra los ricos, un rencor social contra los gringos y un rencor social contra los españoles, que tienen sus propias explicaciones.
Entonces, en el rencor social contra los ricos, la idea es, ellos son ricos porque nosotros somos pobres, o nosotros somos pobres porque ellos son ricos. Entonces hay este odio hacia el que tiene una riqueza. El de los norteamericanos se entiende, pues porque nos robaron la mitad del territorio, porque invadieron a México en Veracruz, por la expedición de Pershing persiguiendo a Villa, por la intervención del embajador Henry Lane Wilson en el asesinato de Madero. Ahí están los elementos para el odio a los norteamericanos, a los españoles por lo que hicieron en la conquista hace 500 años. Y entonces Andrés Manuel descubre estos sedimentos a nivel de piel y los convierte en parte de su narrativa. Y entonces lo vemos o lo veíamos todas las mañanas soltando este discurso en contra de la minoría voraz. Y la paradoja es que los miembros más distinguidos de esa minoría voraz forman parte de su consejo empresarial y que a lo largo de estos 7 años han recibido contratos multimillonarios de dedo, pasándose por encima de la ley de adquisiciones, de la ley de obra pública. Entonces, no es tal que se haya hecho la separación entre la cúpula económica y la política. Con los norteamericanos lo mismo. Cada vez que puede, le jala los bigotes al tigre. En el caso de Biden particularmente, cuando invita al presidente de Cuba, que encabeza una dictadura de más de 60 años, a que sea el orador principal el 15 de septiembre y el propio López Obrador pronuncia un discurso en donde le da lecciones a Biden de cómo tratar a Cuba, ya está amenaza en derribar la Estatua de la Libertad en Nueva York. Y con los españoles, ¿qué cosa? Primero, reproduce esta historia oficial que nos quiere hacer creer que toda la herencia hispánica es mala, que es la visión de la historia de los murales de Diego Rivera, en donde Cortés es un deforme, sifilítico, en donde el indio representa todo lo bueno, ignorando lo que está perfectamente documentado, que los aztecas eran muy crueles, que tenían una dominación sobre los pueblos vecinos brutal, que practicaban el canibalismo ritual, que las guerras floridas les servían para reclutar a los que van a ser sacrificados. Sí había avances importantes, pero cuando uno traza una línea del tiempo y dice, a ver, ¿qué tan grandioso era el México prehispánico? No solo el azteca, sino en general las diferentes culturas de ese tiempo. Bueno, estamos hablando de el año 1500. Nada más que 2500 años antes ya había florecido la Grecia de Pericles, de Sócrates, de Aristóteles, ya había florecido el imperio egipcio con los templos de Luxor, ya había avances formidables. Antes de la llegada de los españoles a México ya se había escrito la Divina Comedia, es decir, López Obrador, y lo repite Claudia Sheinbaum, reconstruyen una visión idílica de un pasado que no existió, y todo esto con el propósito de cumplir uno de los objetivos muy importantes del líder populista. El líder populista, por una parte, por eso se llama populista, porque todo el tiempo invoca al pueblo. Y entonces hemos conocido la cantaleta de el pueblo es bueno y sabio, el pueblo no se equivoca, el pueblo me quiere, decía Andrés Manuel, pero yo lo quiero más. Yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo. Y todo este discurso salamero se ve acompañado por políticas públicas que, no se puede negar, han sacado de una situación de agobio a millones de mexicanos, con sus asegúnes, porque yo creo que siendo muy positiva una política de apoyar a los viejos
que carecen de una jubilación, que viven arrimados con sus hijos, con sus hijas. Qué bueno que les dé algo de dinero, que les dota de algo de dignidad, pero las políticas sociales deben ser focalizadas, no universales. Entonces, ¿cómo que el dinero se le reparte a todos los que cumplan la edad que se requiere? No, debe de ser a los que lo necesitan. Ha sacado a 13 millones de la pobreza, pero prácticamente a ninguno de la pobreza extrema. Y luego esta otra paradoja, este discurso de enaltecimiento de los indios. Le quita a la noche triste el nombre y ahora es la noche de la victoria no sé qué. Quita esa hermosa conjunto arquitectónico de Cristóbal Colón y lo sustituye por una escultura de mala factura de la joven de no sé dónde. Y todo este discurso no se corresponde con políticas públicas. Las comunidades indígenas siguen en la pobreza extrema. Peor ahora. Las escuelas indígenas, Paco, carecen de agua potable, a veces pisos de tierra, no hay baños para niños y para niñas, profesores multigrado, Ni electricidad, Alfonso. y ya no digas entonces internet o computadoras. Entonces, ¿dónde está la congruencia de este discurso que enaltece a los indígenas, pero que los mantiene en el total abandono? Entonces, yo creo que si hacemos un recuento, es enorme lo que ha generado, que conduce a la construcción del país de un solo hombre, porque la otra línea de trabajo ha sido la de derruir cualquier institución que pudiera tener un asomo de contrapeso al poder. Ha destruido a todos los organismos autónomos, ha desdibujado al Poder Judicial, ha desaparecido al INAI porque no le quieren rendir cuentas a nadie, y además algo que es importantísimo a considerar es la manera en que ha financiado los apoyos sociales. Cuando inicia el gobierno de López Obrador nos dice que basta combatir la corrupción para tener los recursos para financiar los apoyos sociales. Obviamente no bastó. Lo siguiente fue desaparecer organismos. Porque no hubo lucha contra la Pues corrupción. claro que no. Fue una simulación. Exacto. Aparte, en ese sexenio se ahondó en la corrupción. Tenemos ejemplos de corrupción que no tienen precedente. Segalmex, desde luego, en un primer momento, pero después el huachicol fiscal. Pero fíjate, después del discurso de que la corrupción iba a fondear, obviamente no, lo segundo fue desaparecer organismos para apropiarse de sus recursos. Y entonces desaparece ProMéxico, desaparece el Consejo de Promoción Turística, desaparece el Instituto de Apoyo a los Emprendedores. No le alcanza. Lo que sigue es instaurar un ahorro draconiano en la administración pública, de ni siquiera renovar equipos de cómputo obsoletos. Ni de comprar papel, Otones. Así es, pero no le alcanza. Luego le da instrucciones al SAT para que apriete a los grandes contribuyentes. Logra una recaudación excepcional, pero no es una recaudación que se puede estar repitiendo. Finalmente, desaparece más de 100 fideicomisos para apropiarse de esos recursos y nada le alcanza. Y entonces, al término de su mandato, tiene que recurrir ya a la deuda pública. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando todos los guardaditos que habían dejado los gobiernos neoliberales ya se los acabaron? Cuando ya las instituciones que existían y que tenían recursos fueron derruidas para apropiarse de los recursos. Entonces, Diego Valadez dice que se pueden ir sobre las reservas de Banco de México. O volver a cobrar impuestos como lo están haciendo o tratando de hacer con FEMSA, con PepsiCo, con Costco, con Samsung, impuestos que ya habían sido pagados, y empleando a la Suprema Corte como un ariete para, a la Suprema Corte del acordeón habría que acotar, como un ariete para cobrar impuestos ilegales e injustos a muchos contribuyentes. Ese es otro tema. Estamos platicando con el maestro Alfonso Zárate. Usted lo conoce,
ha estado aquí con nosotros en algunas otras ocasiones, pero también él es profesor, maestro y es presidente del grupo consultor interdisciplinario que produce una muy interesante carta de política mexicana que yo le recomiendo mucho que se suscriba y que la lea, porque ahí, como dirían los jóvenes de hoy, tan vilipendiados, ahí está la net. Alfonso, si nos permites, hacemos una pequeña pausa. Con gusto, Paco. No se vaya, ya que está muy sabrosa la conversación. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido, desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero a través de la multiplataforma. ¿Por qué me cuesta trabajo decir multiplataforma? De MXN Televisión. Platicamos con el maestro Alfonso Zárate. Alfonso, hace un momento decías que
López Obrador, y lo decías bien, conformó un equipo basado en el 90% de lealtad. Yo diría que en algunos casos hasta el 99% de lealtad Incondicionalidad. y solamente 1% de capacidad. En ese equipo está Claudia Sheinbaum. Tiene las capacidades para ejercer la presidencia y esto es independientemente del género, porque luego se nos dice que por ser mujer se le critica o se le ataca. No, aquí estamos viendo capacidades. La lealtad de la señora Sheinbaum hacia López Obrador es inocultable. Es casi del 99.99% a una costa de su propio papel como titular del Ejecutivo y poniendo totalmente en riesgo su paso a la historia. Paco, me parece que es importante el ofrecer algunos elementos de contexto. El primero es, ¿por qué Claudia? Es decir, yo creo que a partir del general Lázaro Cárdenas hasta Carlos Salinas de Gortari, todos los presidentes del PRI tuvieron la facultad metaconstitucional de elegir a su sucesor. Cuando Cárdenas se sacude al jefe máximo, él es el que finalmente recupera para la institución presidencial este privilegio de escoger a su sucesor. Un privilegio verdaderamente anómalo en una aparente democracia, pero no era un privilegio que careciera de contrapesos. Si uno observa un largo tramo de sucesiones presidenciales, encuentra cómo en un primer tramo, digamos, a partir de Lázaro Cárdenas hasta Ávila Camacho, son los militares, con mando de tropa, los que establecen un equilibrio. Hay muchos testimonios de que el general Cárdenas quería heredarle la presidencia a su paisano y amigo entrañable Francisco J. Mújica. Mújica, sí. Pero los jefes militares con mando de tropa le dijeron, no, mi general, 6 años fueron suficientes de radicalismo, no vamos con él. Y ante el riesgo de levantamientos o de inconformidades, se decide por Ávila Camacho, que tenía como cualidad principal el llevarse bien con todos. Era, digamos, un hombre que no tenía una gran trayectoria militar, había estado más bien en puestos administrativos, pero que era compadre y compañero de muchos y por eso llega. Bonachón. Lo que va a ocurrir en ese primer tramo es que el contrapeso al presidente va a estar en los jefes militares. Después hay un segundo momento en donde empiezan a influir también las grandes organizaciones sociales. La principal, la CTM. Don Fidel Velázquez era una voz que había que atender, que había que escuchar. Pero a partir de 1962, cuando nace el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ellos se convierten en el nuevo factotum. Hay evidencias, tú las conoces bien, de cómo en la víspera del destape, los señores del Consejo, que en esa época no eran más que 30, acudían al jefe del Ejecutivo, le pedían audiencia y le decían, señor presidente, queremos su anuencia para invitar a conversar a los secretarios A y B. Y entonces el presidente, para mostrar que seguía siendo presidente, le decía, sí, pero inviten también a X y Y. Entonces, la baraja es entre estos 4. Y los señores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios conocían perfectamente a los secretarios. Los habían tratado a lo mejor desde 20 años atrás, cuando eran subsecretarios o incluso directores generales. Pero esta vez los sometían a un examen a título de suficiencia. Iba uno por uno a las sesiones en el comedor del Consejo y ahí le preguntaban, oye fulanito, ¿y si llegaras a la presidencia, a quién nombrarías en Hacienda? ¿Quién sería tu secretario de Gobernación? ¿Qué harías para estimular bla, bla, bla? Y pasaban la pasarela. Y al término de la pasarela regresaban con el presidente y decían, señor presidente, vimos muy bien a los secretarios A, B
y Z. Entonces, el mensaje era, usted puede decidir al que quiera, pero para nosotros el juego está entre ellos tres. Si usted escoge a alguien diferente, nosotros pagamos por ver. Vamos a estar, digamos, no vamos a invertir, vamos a estar atentos a cómo se desempeña y en función de eso. Era un factor de presión muy fuerte. Esto significa que aún en los mejores años del PRI hubo factores de contrapeso. La gran anomalía es que López Obrador recupera todos estos poderes extraordinarios, pero sin contrapeso. Sin contrapeso porque el Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Francisco Cervantes, un personaje menor, agachón, acata todas las decisiones y no tiene la inteligencia ni la astucia para convertirse en un factor digno de ser escuchado. Yo no digo que se enfrentaran como lo hicieron los regios después del asesinato de Garza Sada, no, pero yo creo que entre la sumisión absoluta y la confrontación hay una tercera línea Claro. que no se ha desempeñado en estos 7 años. Van a los desayunos donde les dan a tole con el dedo, aceptan todo, no censuran nada. Yo digo, Paco, por ejemplo... Además los extorsionan, acuérdate cuando les dio tamales de chipilín a Exacto. cambio de que compraran boletos para el la avión supuesta que rifa no del tenía avión. ni Obama. Sí. Y por esos días la coordinadora tenía bloqueadas las vías férreas en Michoacán, pérdidas millonarias. Y los empresarios no se atrevían a decir, señor presidente, hay una violación flagrante a la ley federal de vías de comunicación, se están perdiendo millones de pesos, no están llegando productos alimenticios a sus lugares de destino. Entonces, López Obrador se convierte de nuevo en el gran elector, pero sin las limitaciones que tuvieron los presidentes priistas. Entonces él podía escoger al que quisiera. Como no se atrevieron tampoco, Alfonso, cuando le amenazan con expropiarle al Grupo México un tramo de la vía férrea que conforma el transísmico. Como no se han atrevido ahora a alzar nadie la voz en contra de las medidas draconianas que se están adoptando en contra de Ricardo Salinas Pliego. Los empresarios están solos. Así es, yo creo que estos organismos, llamados cúpula, no representan a los empresarios. Es decir, los millones de empresarios que lo son, el de taller mecánico, el de la panadería, el de la miscelánea, el del pequeño taller, el de la pequeña fábrica, no están representados. Esos organismos solamente representan a un cúmulo de multimillonarios que la están haciendo muy bien. Y yo creo que en algún momento la historia se los va a cobrar, porque han sido serviles a un proyecto político que en gran medida es un proyecto anti-México. Entonces, regresando, López Obrador podía escoger al que hubiera querido. Si hubiera dicho Adán Augusto hoy sería presidente de la República. Pero él decidió que fuera Claudia y además lo decidió de una manera muy prosaica. Si tú recuerdas, por ejemplo, don Adolfo Ruiz Cortines, a la hora de preguntarle su papel en la sucesión presidencial, dijo, corresponde al presidente de la República la grave responsabilidad de interpretar lo que quiere el pueblo de México. No, acá les llamó corcholatas, ¿sí? Dijo yo, destapo las corcholatas. Y esas corcholatas incluían a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué Claudia? Número uno, porque el presidente, a la hora de decidir su sucesor, piensa, en primer lugar, quién va a proteger sus intereses, su vida, su patrimonio y el de los suyos. Entonces, un primer argumento es quién de estos me garantiza mi protección cuando yo deje la presidencia. Número dos, quién va a garantizar la continuidad de mi proyecto. Imagínate que hubiera sido Ebrard, estoy seguro de que estaríamos andando en una línea totalmente distinta. No, ¿quién me garantiza la fidelidad total? 3. ¿Quién me garantiza mi paso a la historia?
Entonces, él tiene este deseo de que su nombre esté en letras doradas en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en fin, ¿quién me garantiza el paso a la historia? ¿Quién además tiene estas características que decía López Obrador para mí son muy importantes, la sencillez y la austeridad? Entonces, Claudia vestía con sencillez, el peinado, quizá nunca fue a un salón de belleza y todo eso le hacía sentido a López Obrador. Y una cosa más, López Obrador siempre ha querido hacer lo que nadie antes hizo. Entonces, si nunca había habido una secretaria mujer de Educación Pública, ahí le van dos. Y nunca ha habido una presidenta de la República. Yo voy a ser la primera presidenta. Yo te agregaría otro, Alfonso. Padre de 4 varones, él requería una hija también. Y vio en Claudia Sheinbaum a esa hija, ¿no? Y el trato paternalista que le da, te lo confirma. Sí, sí, así es. Entonces, bueno, al final de cuentas, decide ella, una vez que es la presidenta, con sus que fueron 34, 36 millones de votos, 36 dicen. algunos dicen, ese es el capital suficiente para que ella gobierne como Claudia Sheinbaum. Y yo digo, no, porque de esos 36, ¿cuántos votos le pertenecen a Andrés Manuel? La mayoría. Entonces, esos votos no son de Claudia, son de Andrés Manuel. Sí. Y Andrés Manuel no solamente es el dueño de esa base social, sino es el dueño de los gobernadores de Morena. ¿Quién escogió a los gobernadores de Morena? ¿Quién puso a los legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados? ¿Quién escogió a los coordinadores parlamentarios? Entonces, la verdad está en que construyó condiciones para un maximato. Y mientras viva, vas a seguir nombrando candidatos a gobernadores. Así es. No te digo que mientras recupere el uso de razón, Sí, ¿no? pero absolutamente yo creo que entonces esta idea ingenua, en mi opinión, de algunos analistas, de que una vez que se cruzara la banda iba a ser ella misma, en fin, no, porque no puede y porque no quiere. Y entonces la única variación, el único deslinde es en materia de seguridad. ¿Y eso por qué? Porque tenemos la presencia de los gringos y de Trump. Entonces, una presencia muy, muy fuerte y una situación desesperante. Entonces, sí, yo creo que en el capítulo de seguridad pública sí hay una diferencia. El propio García Harfuch ha informado de supuestos enfrentamientos que a mí me parece que hay que desarrollar sobre de ellos. Dice, por ejemplo, las fuerzas públicas fueron atacadas por un grupo criminal y el resultado fueron 15 abatidos, 0 bajas del gobierno. Y les incautamos armas largas, armas cortas, una Barrett. Y yo digo, por Dios, si ese grupo hubiera atacado, como se dice, con ese armamento, habría causado 15 o 18 bajas. Claro. Pero fue al revés. 15 muertos de los delincuentes y ninguna baja del otro lado. ¿Quién ataca ese gobierno? No, quiere decir que se está cambiando la línea. Entonces, en el discurso sí, atacar las causas estructurales, que es un sinsentido, Paco. Alfonso, se ha criticado mucho a la señora Sheinbaum hasta por el uso del himno nacional como defensa a la soberanía. Y soberanía es un término que ella repite constantemente. Pues todo esto a raíz de que las palabras son unas, pero los hechos son otros. Tú mencionas uno de los puntos que es el de la seguridad bajo la égida del gobierno estadounidense. ¿No ha servido esto también para que la señora dentro de Morena sufra ataques y no haya incluso quien corra a Palenque a decirle es una entreguista, está haciéndole caso a todo lo que le ordena Trump? Y por eso esa repetición constante del discurso soberanista. Yo creo que tocas un punto muy importante, Paco, que es el que Morena es un amasijo de grupos de intereses, Así es. como lo fue el Frente Democrático Nacional. Un amasijo de intereses que solamente tiene como pegamento el resentimiento social, Alfonso. Y el líder, Ah, claro. sí, el líder, porque mira, cuando
cuando se forma la corriente democrática, Cuauhtémoc logra reunir a lo que fue el Frente Democrático Nacional, expriistas, exeguistas, excomunistas, extrotskistas, y todo ese amasijo se pudo mantener unido por la figura de Cárdenas. Entonces Cárdenas los mantenía unidos. Hoy a ese enorme amasijo es López Obrador el que los mantiene unidos. Pero cuando falte López Obrador, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde está una autoridad, un liderazgo? A López Obrador no le gustaba que hubiera nunca un 2. A lo mejor los otros eran 3 o 4, pero no hay un 2. Entonces, la falta absoluta de López Obrador va a generar condiciones, primero, de una explosión dentro de Morena, pero además que va a tener severos efectos sobre la gobernabilidad del país. ¿Qué objetivo tendría de concretarse esta gira que anuncian tendría López Obrador para promocionar su nuevo libro? ¿Qué objetivo tendría? ¿Reforzar la imagen de Claudia o seguirla disminuyendo? No, yo creo que si se hiciera ese recorrido, sería seguirla disminuyendo. Yo te traigo aquí, pero acuérdate de que yo soy tu creador. Yo soy el que te puso en ese lugar y yo soy el que te puede quitar. Soy tu padre. Sí, claro, sí. Te entregué el bastón, pero no el mando. Sí. El mando lo tengo yo. Y en Palenque, qué se pensará de todas estas manifestaciones de descontento que hay en todo el país? Repito, carreteras tomadas, plazas públicas enardecidas por la población que exige que el Estado cumpla su mínima responsabilidad, que es la de brindar seguridad. Ya olvídate de que brinde educación y salud, que parecen utopías a estas alturas del partido. ¿Qué pensarán en Palenque con respecto a todo este desmadre, de esta salida de madre que ha tenido la convivencia en México? Yo creo, Paco, que parte de la patología, muy clara en el caso de López Obrador y heredada en el caso de Claudia Sheinbaum, consiste en construir tu realidad alterna. ¿Tú recuerdas cuántas veces en las mañaneras, frente a datos oficiales, incluso del INEGI, el presidente replicaba: yo tengo otros datos? Otros datos, le estamos dando los datos de su gobierno, del INEGI. No, yo tengo otros datos. Entonces yo creo que parte de la patología es la construcción de una realidad alterna. Entonces ellos dirán, son grupos pequeños, están manipulados. Bueno, ahora están en el extremo de decir que la marcha del sábado convocada por los jóvenes y que finalmente fue multigeneracional, está detrás de esa marcha intereses fascistas, De ultraderecha y golpistas. Entonces, y extranjeros. está hasta este discurso de estos grupos que se están movilizando, lo están haciendo así porque hay intereses ocultos del extranjero, fascistas que quieren regresar a la anterior corrupción y bla, 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 ¿no? ¿No te recuerda al discurso diazordecista Claro, de las ideas absolutamente. exóticas? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, qué paradoja, ¿no, Paco? El que esta generación que se dice heredera del 68. La hija del 68 se nombra ahí. Claro, porque además se supone que sus padres participaron en el movimiento del 68 y que ahora ellos estén replicando el mismo discurso de Díaz Ordaz. Incluso esa parte del último informe de gobierno de Díaz Ordaz, cuando dijo algo así como la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí, y entonces ves a Claudia diciendo, y esas ofensas y esas groserías me hacen más fuerte, en fin. Bueno, encuentras un símil. Lo cual un psiquiatra calificaría como un signo de debilidad, ¿no? Ah, claro. Nadie presume que es fuerte, sabiendo que es débil. Absolutamente. Yo creo que la respuesta desproporcionada a la marcha de este sábado demuestra su fragilidad. Es decir, la quieren desestimar, pero además en el colmo, la presidenta se arropa con la familia Monreal y con Adán Augusto y la Barredora. Entonces, de repente dices, ay,
pequeña estatura de la presidenta de la República, con todo el enorme poder que construyeron, si tuvieran un proyecto modernizador, pudieran haber logrado un avance sensible del país. Y lo que están haciendo es retrotraernos muchos años atrás, no sé si 50, 60 años, en donde existía este partido único, el presidente era venerado, en este caso el expresidente, y me temo que va a pasar mucho tiempo y va a ser muy costoso para el país el poder recuperar sus instituciones democráticas. Alfonso, regresamos a la época del trapiche y de la estufa de leña. Sí, Esos son los grandes avances tecnológicos de la 4T y política y social y económicamente ni se diga. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros, para mí es Alfonso. un gusto, De un verdad, privilegio, Paco. no, al contrario, aprendemos mucho, te lo digo personalmente y creo que nuestros amigos del auditorio concordarán. Lo invito para que la próxima semana nos acompañe en otra conversación tan saborosa como la que tuvimos hoy con el maestro Alfonso Zárate. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.